Bienvenido a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy Sara Cruz, encargada de la transmisión de las conferencias de los derechos humanos, producidas e impartidas por la abogada Lady Campos desde Canadá. Es la última semana de este mes. A toda la comunidad le avisamos que es el día de prestación de servicios sociales y te pedimos que en la página web www.ladycamposwomensfoundation.com o en el correo que aparece en el mismo solicites una consejería legal gratuita si tuvieras la necesidad. Nuestro tema de hoy se llama La fe y los derechos humanos. Nuestro fundamento legal, artículo 12 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Derecho Internacional. Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Podría creer la audiencia que nos escucha que en este siglo existen personas que flagrantemente violan este derecho humano al prohibir a sus gobernantes, en el caso de los estados, a tener una religión diferente a la implantada, o al imponerles la religión de su conveniencia para encubrir una dictadura. En el caso de padres y madres que manipulan a sus familias con el objeto de prohibirles ejercitar este derecho, o que se cambien de creencia o tengan una nueva. Esta forma de manipulación consiste en demandarles el divorcio al cónyuge creyente, o en una pérdida de custodia sobre los hijos, sacarlos de su testamento, correrlos de la empresa familiar, aplicarles la ley de hielo, etc. La Real Academia Española ha definido ghostear como desaparecer, esfumarse, sin dejar rastro o sin previo aviso. Esto es hacer ghosting. También en las redes sociales, o ser un fantasma, cortar toda comunicación con otra persona. El derecho a la libertad de creencia es el derecho que tienen las personas a elegir y practicar su religión o convicciones sin injerencias indebidas. Este derecho está reconocido en varios instrumentos internacionales, principales documentos que reconocen la libertad de creencia. Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aclaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Convención sobre los Derechos del Niño. Convención Europea de Derechos Humanos. Protección de la libertad de creencia. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja para proteger la libertad de creencia. Entre sus acciones se encuentran prohibir la incitación al odio religioso, celebrar la diversidad en la sociedad, desarrollar iniciativas para reforzar la relación entre la fe y los derechos humanos, designar un relator especial para identificar obstáculos y presentar recomendaciones. Limitaciones a la libertad de creencia. La libertad de creencia puede estar limitada por la ley para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud pública. Vamos a hablar ahora sobre el efecto de desarrollar iniciativas para reforzar la relación entre la fe y los derechos humanos. Es del conocimiento internacional que existen múltiples organizaciones dedicadas
a expandir su fe y al mismo tiempo la defensa de los derechos humanos en su comunidad. La fundación que representa la abogada Lady Campos y otras canadienses tiene entre sus objetivos expandir el cristianismo, así como la defensa de los derechos humanos, entre otros propósitos legalmente autorizados, en un país de primer mundo que es el país de Canadá. Ahora bien, porque una persona que practica la fe en forma eficiente puede tener compasión de los demás para defender sus derechos humanos. Al respecto hay varias razones. Los derechos humanos son creados a imagen y semejanza de Dios, y eso los hace con una identidad. Génesis 1:27. Dios manifiesta en la Biblia una defensa por la dignidad de los pobres, desprotegidos, huérfanos, viudas, extranjeros, en conclusión, por todos los necesitados. Los derechos humanos son una expresión de la regla de oro, Lucas 6:31. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dios siempre ha protegido y defendido lo que señalan los derechos humanos en cuanto a la vida, alimentación, vivienda, descanso, asistencia médica, matrimonio, familia, patrimonio, etc. El Salmo 33:5 dice: El Señor ama la justicia y el derecho. A pesar de que la ley de Dios está por sobre las disposiciones de los derechos humanos, sus mandamientos han sido la inspiración para defender con eficacia los derechos humanos de su creación. Dios no es intolerante. La libertad de religión o de creencias está garantizada por el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, esta elimina todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en las creencias o convicciones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las leyes humanas? Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en áreas de contradicción a la ley suprema de Dios, porque cuando la ley del hombre contradice lo que Dios ha mandado, se violentan los derechos humanos de los hombres. ¿Quién puso a todas las autoridades humanas? Romanos 13:1 dice que sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a la establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea en condenación para sí mismo. Por último, y para despedirnos, quiero comentarte lo que pasa cuando una autoridad se opone o se resiste a obedecer a Dios. Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vienes a la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto sobre ellos está. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia llamada La Fe y los Derechos Humanos. Sigamos y obedezcamos la ley de Dios, así como las leyes humanas, en la medida en que nos permitan seguir y obedecer a Dios. De esta manera puedes tener la certeza de que tus derechos humanos serán respetados donde sea que te encuentres. Soy Sara Cruz y les deseo una excelente semana. Síguenos en redes sociales. Gracias. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.